Eh, Muy buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy continuamos con el curso Fortalecimiento de las capacidades de los miembros de los consejos de recursos hídricos, administraciones locales de agua, de las cuencas de la vertiente del Pacífico. Estamos en el módulo 2, Gobernanza del agua, y la unidad didáctica número 6, Gestión de la información y comunicación para la construcción de consensos. Estamos en la sesión número 12. Mi nombre es Abel Cisneros y estamos iniciando por el día de hoy. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Muy bien, algunas indicaciones de inicio, ustedes ya las deben tener claras, pero por si acaso, puntualidad es esencial en esto. Estamos iniciando a la hora en punto porque todos tenemos agendas apretadas, así que vamos a tomar el tiempo justo. Mantener el micrófono desactivado en el desarrollo de esta sesión para poder estar todos atentos al desarrollo del contenido y, bueno, que no se filtren los ruidos de las oficinas que seguramente donde debemos estar atendiendo. La cámara encendida, por favor, sobre todo en el proceso en el desarrollo del trabajo grupal. Prestar atención es una cosa obvia. Voy a estar preguntando directamente a algunos de los participantes algunos contenidos que se van desarrollando. Identificar zonas seguras. Vamos a estar dos horas reunidos, así que por favor, ante cualquier eventualidad, tengan seguro hacia dónde evacuar. La conexión a internet se les pidió tener o, bueno, procurar que estén en una zona con una conexión estable. La participación va a ser activa. Como les dije, no solo prestar atención, sino voy a pedirle a alguno de los participantes que responda algunas preguntas y sobre todo vamos a pedir que los participantes participen del trabajo grupal, ¿no? No existen jerarquías, todos pueden opinar. Sobre los ejercicios, es necesario cumplir con los ejercicios antes y después. Hay dos ejercicios, un ejercicio a mitad que es grupal, que tiene que acabarse en el tiempo señalado, y un trabajo individual que va a ser presentado después de esta sesión. Y como verán, el manejo de los tiempos, vamos a terminar a la hora precisa de las 5 de la tarde. Muy bien, entonces iniciamos. Como resumen, nos habíamos reunido la semana pasada para hablar de este tema general de ¿no? la gestión de la comunicación y la construcción de consensos. Y como recordamos, la sesión pasada hemos tratado sobre todo el tema de la gestión de la información. Bien, y recordando también la sesión pasada, la gestión de la información es este circuito de traslado y transformación de la información dentro de una institución. Y ese circuito, la mayoría de las veces, ya está normado. Es decir, sabemos quiénes recogen los datos, quiénes producen los datos, quiénes procesan los datos, quiénes desarrollan los informes basados en esos datos, hacia quiénes va, y al final, dentro de todo este circuito institucional, se sabe hasta quién llega para, por ejemplo, la toma de decisiones. Entonces, una cosa es este circuito de gestión de la información que es dentro de una institución, y otra, la que vamos a tratar esta sesión, que es la comunicación para la construcción de consensos. Y es justamente cuando, después de haber cumplido este circuito y después de que esta información es sabida, compartida y analizada dentro de una institución, el momento en el que la información tiene que salir, ¿no? Y ahí está, ¿no? ¿Cuáles son las razones por las que la información tiene que salir? La primera es porque hay un acceso universal a la información, ¿no? Hay múltiples acuerdos internacionales, ¿no? Relacionados, por ejemplo, a la gestión pública o a la gestión de los asuntos públicos que exigen que la información sea pública, ¿no? Entonces, por un lado, la información tiene que, digamos, salir de la institución porque hay un rol, ¿no? Por el que la información sea pública. Y el otro, y quizás es el eje de la razón de ser de un Consejo de Recursos Hídricos, es que en el caso particular de la gestión de recursos hídricos, el Consejo de Recursos Hídricos es el ente que aglutina a todos los actores dentro de una cuenca. Ahora, son muchos actores que están espacialmente dentro de la cuenca, pero no necesariamente están articulados dentro del Consejo de Recursos Hídricos o tienen algún mandato, ¿no? Un mandato imperativo que los obligue a tomar una u otra acción. Entonces,
¿Cuál es el rol del Consejo de Recursos Hídricos en este proceso de comunicación a estos otros actores que están envueltos dentro del enfoque de cuenca, pero que no tienen un mandato, pero de los cuales se necesita para, por ejemplo, cumplir los objetivos de un plan de gestión de recursos hídricos, ¿no? Entonces, cuando vemos así, la gran diferencia entre gestionar información dentro de una institución donde todo ya está normado y la comunicación hacia actores para lograr que ellos cambien de actitud, se informen o sean partícipes de, por ejemplo, desarrollar un plan y llevar y cumplir ese plan. Entonces estamos hablando de dos situaciones completamente distintas, ¿no? Y recuerdo que varias de las discusiones, la sesión pasada, estaban como que entre entender y no entender un poco qué significa ya el proceso de comunicación, más allá de lo que significa el proceso de gestionar la información. Así que, a ver, algunas ideas claves. Gestión de la comunicación. Es el proceso mediante el cual los distintos actores involucrados en la gestión de recursos hídricos se interrelacionan e intercambian información para la toma de decisiones. Sí. Es la disposición final de la información oportuna y adecuada, también. ¿Y la información va más allá del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca? Sí. Cuando hablamos de la primera idea, yo quiero hacer una reflexión, y es que cuando consideramos a las instituciones como, a las instituciones especializadas sobre todo, como actores con un manejo privilegiado de la información, por ejemplo, el Consejo de Recursos Hídricos es obviamente el ente, digamos, con mejor manejo de información sobre recursos hídricos dentro de una cuenca. Cuando planteamos un esquema de comunicación, lo que generalmente pasa es que los miembros de la institución que tiene este manejo privilegiado de información asume que la comunicación va de un solo sentido, ¿no? Y ahí hay un problema de base, es decir, se asume que se emite el comunicado, se manda la información y ahí, digamos, termina su rol de comunicador. Y ese es un problema porque la comunicación es sobre todo un proceso de interrelación e intercambio, ¿no? Es decir, funciona de ida y de vuelta, ¿no? Y yo quiero traer el caso, seguramente ustedes han sido invitados o hasta han sido partícipes de estos procesos de formulación de planes de desarrollo local, ¿no? A mí me ha tocado ir a muchos de estas sesiones en municipios o con consultores, y hay de dos tipos estas reuniones, ¿no? Hay un tipo de reunión, lamentablemente el más común, en el que se expone qué es lo que ha redactado un grupo de expertos, ¿no? Especializados, convocados por el municipio local, y la reunión es más una especie de ronda informativa a los otros actores, ¿no? Si eres vecino, si eres parte de una organización local, si eres agricultor de la zona, si eres del gremio de comerciantes, etc. Entonces, cumple el rol de comunicar. Y en realidad no estamos haciendo un plan de desarrollo participativo, ¿no? El hecho de que vayan a la reunión de presentación de los alcances no quiere decir que sea participativo, porque lo participativo está en la construcción del plan en sí. Entonces, y viene el otro caso, que es en los que sí he tenido el gusto también de ver, y seguramente ustedes también, en el que se plantea, por ejemplo, la sesión del desarrollo plan de desarrollo local concertado, ya en una discusión, ¿no? Se plantea puntos como objetivos, se pregunta, por ejemplo, a los asistentes si tienen, por ejemplo, una posición respecto a esto, ¿no? Cambiar la normativa sobre zonas comerciales, por ejemplo, se conversa con los comerciantes, se les pregunta, se plantean cuestiones, ¿no? Por ejemplo, mejorar la transitabilidad por determinadas vías, ¿no? Eso como un objetivo también, al final, el consenso, y es parte del título de esta reunión, no es que la otra parte apruebe toda de manera unánime, ¿no? Porque ahí está el gran problema, se confunde lo de consenso, se confunde consenso con unanimidad, ¿no? Entonces, el objetivo no es que tú llevas una propuesta y esta propuesta sea aprobada por unanimidad de las otras partes, sino que se construye un consenso. ¿Qué quiere decir un consenso? Que en base a mi posición,
que recoge además la posición de la otra parte, se llega no necesariamente a un punto medio, pero sí un punto que logra, por ejemplo, cumplir las expectativas, o por lo menos cubrirlas de algún modo, de cada una de las partes. Y, por lo tanto, ese acuerdo se aprueba, ¿no? Es esta la orientación, por ejemplo, que habla esto de la interrelación, el intercambio de información, ¿no? Entonces, a ver, algunas otras ideas que podemos estar viendo. La comunicación efectiva para promover la participación activa de los actores de la cuenca y posicionar al Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Esto de posicionar al Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca es, digamos, es un hecho esencial, ¿no? Y una cosa que habíamos conversado con ustedes la sesión pasada, y es que en realidad tenemos un reto desde el enfoque de Cuenca, ¿no? Desde los consejos de recursos hídricos y desde el enfoque de gestión territorial que defiende, ¿no? el enfoque de Cuenca, y es que todas las otras instancias de gestión territorial en el Perú han sido construidas sin considerar como base la unidad de Cuenca, ¿no? Ya creo, no es exactamente el caso de la zona en la que están ustedes, ¿no? Creo que toda la cuenca está dentro de la misma región, pero hay muchísimos ejemplos de espacios territoriales que tienen su punto límite en ríos, ¿no? Tal es el caso, no sé, hablando rápidamente, ¿no? El río, el valle del río Apurímac, Iene, ¿no? El Braem, tiene hacia la margen derecha la región Cusco, que se divide en varias de las provincias, ¿no? Entre ellas la Convención, y a la margen izquierda la región Ayacucho, la región Junín. Entonces generan espacios en los que la gestión, por ejemplo, de un recurso hídrico importante, más bien llevan a la necesidad de correlacionar a distintas unidades territoriales que no necesariamente coordinan. Entonces, yendo nuevamente, ¿no? El Consejo de Recursos Hídricos es un espacio institucional de diálogo, sí, ¿no? Muchos de los consejeros, ¿no? O representantes de instituciones están ahí justamente para plantear posiciones por cada uno de sus representados. ¿Existe la necesidad de mantener una participación activa de los actores que se traduzca en acciones efectivas para la implementación del plan de gestión de recursos hídricos? Sí, ¿no? Porque si no hay una participación activa, y es más, si en la construcción del plan alguno de los actores no se ha sentido involucrado, lo más probable es que los objetivos que lo involucran a él no vayan a cumplirse a cabalidad, ¿no? La comunicación facilita la participación, el diálogo de múltiples actores y la acción colectiva, sí, eso es esencial y se requiere contar con una red de comunicación. Esto de la red de comunicación lo vamos a tomar más adelante como eje, ¿no? Gestión de la comunicación interna. A nivel interno brinda información básica y elaborada por los miembros, o sea, funciona a nivel de circuito de gestión de la información. Propicia la acción, el conocimiento, comparte y difunde información generado en el proceso de elaboración participativa del plan de gestión de recursos hídricos. Pero externa, mantiene a la población informada durante el proceso de elaboración del plan de gestión de recursos hídricos. Ahora, por lo que habíamos dicho, no es solo informar, sino tener una vía libre para incorporar los pareceres de justamente la población. Ahora, ¿de qué manera convocamos a la población? No es población así de manera tan etérea, ¿no? A través de organizaciones de sociedad civil, a través de gremios, de grupos interesados, de asociaciones, etcétera, ¿no? Y por el otro lado, dice, promueve en la población una cultura en la gestión de recursos hídricos con alternativas de solución frente a los conflictos ambientales, económicos y sociales. Ahí tenemos un error en la diapositiva porque no es ocasionados por el agua, sino generados en torno al agua, ¿no? Ahí un poco, ¿no? Porque al final los conflictos de todo tipo, sociales, ambientales, ¿no? Políticos, de territorio, todos tienen su escenario en torno al recurso hídrico. ¿Bien? Y aquí, antes de continuar, nuevamente regreso. Entonces, la comunicación con el entorno, la población o incluso la sociedad, que es como que la receptora de, en principio,
los conocimientos o la información que pueda manejar el Consejo de Recursos Hídricos, y a su vez son actores activos dentro de la implementación del plan de gestión de recursos hídricos. ¿Por qué? Porque necesitamos que colaboren, ¿no? Ahora, el gran problema, y regresamos a algunas diapositivas, unas ideas atrás, es que, en principio, las instituciones o los actores con manejo de información asumen que al emitir un comunicado o al desprenderse de esa información, asumiendo que la información sea buena, que tenga calidad, consistencia, etcétera, pero se asume que al entregar esa información al actor involucrado, el actor involucrado la va a entender, la va a incorporar en sus acciones, y su actitud o el comportamiento que esperábamos de ellos, o incluso temas de valor, vayan a cambiar. Y ahí hay uno de los primeros errores de asumir un proceso de comunicación, ya que la comunicación es más complejo que solo comunicar, ¿no? Y ahí quiero, por ejemplo, traer un ejemplo. Imagínense ustedes, tienen un informe de calidad del agua, ¿no? Creo que ya habíamos tratado ese ejemplo la sesión pasada. El informe ya cumplió todo el requisito de gestión de la información, ¿no? Los indicadores, primero el recojo de la muestra fue llevada al laboratorio, el laboratorio emitió un informe de calidad, ¿no? Un informe como son los informes de laboratorio. El especialista en calidad del agua del Consejo de Recursos Hídricos analiza los resultados, emite un informe ya basado, por ejemplo, en la calidad misma del agua, ¿no? Si es idóneo o no es idóneo para determinados fines, y emite el comunicado ya a la gerencia, ¿no? Y la gerencia lo analiza y listo, decide que se debe comunicar esa información. Entonces, ¿quiénes son los receptores de esa información? Podrían ser diversos, ¿no? Podría ser la población, la sociedad civil, podría ser cualquier persona, y también podrían ser organizaciones especializadas. Por ejemplo, si tenemos una fábrica de gaseosas en la zona que utiliza ese agua, si tenemos una empresa de agua potable, si tenemos, por ejemplo, un club recreativo, ¿no? Estos clubes náuticos bueno, no recuerdo cómo los llaman cuando no son en el mar, sino tienen estas piscinas gigantes, etcétera. Distintos actores. Ese informe que ha llegado hasta el punto de toma de decisiones dentro de la institución, ¿será el adecuado para comunicar a todos estos actores? La respuesta es obvia, no. Entonces, ¿qué tiene que pasar con esa información? Y ahí un poco la diapositiva que venía. Tenemos aquí 4 palabras que son prácticamente las palabras ejes de la presentación del día de hoy, y vamos a conversarlas, ¿no? Vamos a discutirlas, voy a preguntarles a ustedes qué creen de estas palabras, qué idea les viene a la mente con estas palabras, y poco a poco las vamos a ir explicando. ¿Bien? Entonces, relevante, por ejemplo. Esta palabra relevante se usa muchísimo, ¿no? Sobre todo en los medios de prensa utilizan, sí, este asunto fue relevante, ¿no? O no es relevante. Bueno, vamos a pedirle a ver a la señora o señorita Katia Dávila, por favor, si pudiera mencionarnos qué idea o qué entiende, qué puede sugerirle el término relevante. Bien, por favor, adelante. Sí, si alguien está cerca de Katia Dávila, por favor, pásele la voz, que no la estamos escuchando. Creo que su micrófono no está activado. Uy, parece que no está presente. Por favor, entonces... Parece que Katia tiene problemas de comunicación. Sí está escuchando, pero no puede hablar. No Uy, tiene caramba. audio. Bien. Bueno, qué bueno que nos esté escuchando. Entonces, disculpe, ¿quién habló? Soy su compañero, Guillermo. Bueno, yo también quería aportar ahí, yo creo que Por es favor, Guillermo, importantísimo. Creo que es relevante. acertada estas 4 palabras, porque dentro de un proceso de comunicación, lo primero que se tiene que hacer es hacer que esta información sea relevante, darle al público lo ideal, lo preciso, ¿no?
lo A ver, oportuno. Yo te voy a explicar una experiencia. Yo soy comunicador social. Generalmente bien, cuando me reúno con los biólogos, técnicos, ingenieros de calidad, ellos quieren que las notas de prensa salgan tal como cual ha sido el evento. O sea, ya. dieron las primeras palabras, la autoridad nacional del agua, luego, Ya, ya. ¿no? O sea, Terrible, esa es sí, la idea más o menos que ellos buscan, ¿no? Pero en realidad claro, lo que debemos es generar que esta información, que muchas veces es masiva, no es un informe técnico, no es una información precisa para un público científico, técnico que conoce, sino que tiene que llegar a precisar y a motivar que nos estamos reuniendo, que nos estamos juntando, que es participativo y que lo que buscamos es justamente ello, no poner en agenda los temas de calidad, que muchas veces son indicadores preocupantes. Por lo menos llamar la atención con la finalidad de atraerlos ya a un espacio mucho más cerrado y explicarles lo que realmente está pasando, ¿no? Creo yo perfecto. Sí, que lo que se tiene que manejar son estrategias, básicamente. exactamente, Guillermo. Y sobre todo, una cosa, por favor, porque tenemos que hacernos una pregunta de fondo. Cuando comunicamos, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando quedar nosotros bien como una institución que ha hecho una reunión, por lo tanto, pasamos toda la agenda de nuestras actividades, detallando quién habló primero, quién habló después, qué dijo, si estornudó, si se tropezó, ¿no? O lo que buscamos es que el receptor de la comunicación cambie su actitud, ¿no? O eh, me fortalezco como comunicador, me fortalezco como interlocutor, ¿no? Entonces, por qué lo menciono? Ahora, lo que acabamos de decir, ¿no? Lo que acabamos de escuchar de su compañero Mario, perdón, si no me equivoco, y lo que les digo ahora parece obvio, pero en realidad cuando analizamos la forma en que comunicamos, nos podemos dar cuenta que no lo consideramos siempre. ¿Por qué? Y ahí regreso nuevamente, se desconectó nuestro compañero antes de decirme, vamos a ir palabra por palabra para dar ejemplo de qué puede ser y qué no puede ser. Bien, eh, el señor Eudulio Calle, no sé si está ahí, por favor, con la palabra relevante. ¿Qué suele asociar usted a la palabra relevante? Para poder ir analizando cada una de estas palabras y poder avanzar. ¿Bien? Ya, sí, buenas tardes. Buenas tardes. En cuanto a la palabra relevante, o sea, le entiendo que es relevante, o sea que, como le explico, se asimila, o sea, o tiene conexión. Tiene conexión. Sí, sí, Claro, perfecto. Bien, entonces vamos a deconstruir, como se dice, ¿no? Pero entender mejor la palabra relevante. Muchísimas gracias. Lo que en otros grupos me responden, por ejemplo, cuando preguntamos relevante, suelen decir importante. Y en alguna acepción, lo relevante es importante, sí, pero podemos hacer incluso una mejor definición. Yo quiero contarles algo. Como les dije, creo, la sesión pasada, yo trabajo en el tema de gestión de riesgo de desastres, trabajamos temas de inundaciones por lluvias, ¿no? Y en un sector de la cuenca del río Rima que hemos formado un grupo ciudadano de monitoreo participativo de lluvias. Ustedes saben, bueno, un poco Piura también es algo de este ejemplo, ¿no? Generalmente no llueve, en la costa del Pacífico no llueve. Y cuando llueve, por ejemplo, en zonas como Lima, en las quebradas, y debe haber varios ejemplos de esos también en el norte, una lluvia incluso muy pequeña puede convertirse en un peligro, ¿no? Ya que no hay cobertura forestal, etc. Pero entonces tenemos un grupo de monitoreo participativo de lluvias. Y este grupo tiene un chat en WhatsApp, ¿no? Entonces comparten información cuando comienza la temporada de lluvias a finales de diciembre hasta abril, comparten lecturas de la lluvia que hay, porque llueve, ¿no? 1 o 2 milímetros llueve. Y todas estas personas están dentro de un ámbito dominado por la carretera central, ¿no? Como a 30 kilómetros de Lima. Entonces, en algunos momentos, por ejemplo, en ese mismo grupo
comparten información que es importante. Por ejemplo, que hubo un choque en la carretera y que el tránsito está interrumpido. Entonces, las personas comparten el espacio, utilizan la carretera, sí, pero esa información es importante, sí, pero no es relevante. ¿Por qué? Porque la relevancia de algo tiene que ver con su finalidad, ¿no? Entonces, una cosa, o sea, no dudamos que un accidente que vaya a interrumpir y alguien, por ejemplo, podría demorar 2 horas más en llegar a su casa. Es importante para esta persona saberlo, pero en ese grupo, en ese entorno en el que ya hay un tema definido, esa información que puede ser importante para todos, no es relevante para lo que se comparte ahí, ¿no? Entonces, un poco, llegar al punto, ¿no? Lo relevante es importante, sí, pero es importante respecto a los fines que se buscan, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, un intercambio de información, o si yo le voy a contar algo no sé, yo tengo información desde el Consejo de Recursos Hídricos, tengo información sobre una probable crecida del caudal, ¿no? Digamos, un aumento del caudal y una probable crecida del río. ¿A quién es relevante decírselo? ¿No? ¿O de qué manera es relevante mencionar eso en algún sector? Si tengo yo una reunión con alpaqueros, quizás no es el caso suyo, pero no voy a estar hablando de las crecidas de los ríos de la parte baja, ¿no? Ahora, ahí podemos analizar si es relevante o no mencionarlo. Entonces, lo relevante tiene que ver con eso. Es importante, sí, pero para los fines dentro del esquema de comunicación que estamos desarrollando. Así que eso lo voy a repetir más adelante, pero podemos regresar a él. ¿Puedo dar mi opinión? Señor Mario Montero, sí, adelante, Sí. por favor. Bueno, buenas tardes con todos. La comunicación es por algún tipo de tema, ¿no? Partimos de esa premisa. Vamos a Sí, comunicar un tema. Puede ser un conflicto, puede ser una advertencia, lo que sea, pero lo vamos a comunicar. Al determinar la palabra relevante, yo podría emplear la importancia, pero anteponiéndole el vocablo grado de importancia. Bajo, medio, alto, ¿no? Entonces, muy importante, podría reemplazar a esta palabra relevante o poco importante en relación al tema que se está tratando, ¿no? claro, claro que sí. ¿No es cierto? Sí, Lo que yo le pregunto perfectamente. es, relevante podría decir no solamente importante, sino el grado de importancia que tiene. O sea, bajo Exactamente. grado de importancia es poco relevante, alto grado de importancia es relevante, muy relevante. Porque de todas maneras, Interés. el grado de importancia se está refiriendo al tema que estamos tratando, que se está comunicando. Y que lógicamente se está tratando de que eso llegue a la gente, que impacte a la gente, que se dé cuenta el grado de importancia que tiene ese problema, ¿no? Eso quería, Sí, sí, perfecto. Muchas gracias, señor Montero. Sí, se entiende. Entonces, por la referencia que usted me da, estamos entendiendo muy bien. La palabra relevante es justamente eso. Hay diversos niveles de relevancia, sí, pero lo que podemos saber es cuándo, analizándolo y discutiendo, qué cosa no es relevante en determinado momento, ¿no? Puede ser que sea parte del tema, sí, pero hay cosas que son relevantes y cosas que no son relevantes. ¿Y a qué respondemos para saber qué es relevante o qué no es relevante? Al objetivo de la comunicación en ese momento. Ya, ahora vamos a la palabra precisa. El señor Carlos Champa, por favor, si pudiera decirnos qué entiende de la palabra precisa dentro de la comunicación. Bueno, buenas tardes con todos. Buenas tardes. Bueno, la palabra precisa dentro de lo que puede ser la comunicación lo puedo entender como una información, como usted decía ahorita, hacía hincapié cuestiones de riesgo cuando se vienen las crecidas de los ríos, ¿no? La información precisa, mejor dicho, en el sentido para periodos copiosos o de fenómenos de lluvia, se debe hacer preparar ya, digamos, una información precisa en qué momento se puede dar
una crecida, ¿no? Para estar, digamos, preparados ante un evento. Eso podría... Perfecto, sí. Sí, se entiende bien la idea. Y ya, yo quiero, sí, eso un poco que se confunde con la otra idea que va a ser oportuna, pero sí, es preciso, es directo, ¿no? Es como que mucho más meticuloso, ¿no? Ahora, yo quiero llevar este concepto un poco más al lado de cómo funciona la comunicación. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Y por qué preciso? Porque como estamos hablando, por ejemplo, ¿no? La sesión pasada hablábamos de datos, hablábamos de mediciones de lluvia, de tiempo. A veces en la comunicación suelen entender lo preciso como lo puntual, ¿no? Decir exactamente lo que está pasando. Y cuando hablamos de comunicación hablamos más bien de algo un poco más amplio. ¿A qué me refiero? Muchas veces cuando comunicamos algo, tenemos clara cuál es la idea que queremos comunicar, pero perdemos mucho tiempo y esfuerzo rellenando de antecedentes, ¿no? O sea, rellenando, por ejemplo, si lo que queremos decir es que hay un problema en la calidad del agua, comenzamos diciendo, el día 15 de junio, el equipo técnico de calidad del agua de tal dependencia se apersonó a la zona del puente tal, ¿no? El equipo estaba integrado por A, B, C, D personas, hicieron el recojo de muestra, y hasta ahí estamos avanzando un párrafo, ¿no? Y cuando llega la parte importante, probablemente la atención del lector o del que está escuchando la noticia o el comunicado ya haya decaído. Entonces, cuando hablamos de una comunicación precisa, es que necesitamos estar seguros que el eje de la idea que necesitamos exponerle a la otra persona esté clara, esté definida, que no se pierda entre las muchas otras cosas que podemos estar hablando, ¿no? Por ejemplo, siempre me viene a la mente cuando hablo de comunicación precisa, una comunicación que no es por nada precisa, y ustedes no sé si han visto cómo se publican las leyes en el diario oficial del peruano, ¿no? Las modificatorias, ¿no? El título de la ley que se va a cambiar y de ahí los antecedentes, ¿no? Siendo el decreto tal, la ley tal, el marco normativo tal, esto, y avanzas 5, 6, 7 párrafos y recién en el último párrafo, o antes del último párrafo, el penúltimo párrafo, dice se resuelve. ¿Y qué se resuelve? Por ejemplo, la modificación de tal inciso, ¿no? Es como... Ahora, cuando hablamos de un documento legal, obviamente todo eso es necesario por el tipo de sistema de justicia que tenemos, ¿no? Pero cuando hablamos de comunicación, no estamos hablando de este proceso así tan normativo, tan protocolar, sino, ¿qué estamos hablando? Y regresando un poco a la idea de cuando se hablaba sobre la palabra relevante. Necesitamos que la información llegue de manera rápida y entendible, ¿no? Entonces necesitamos ser precisos, ¿no? Dejar todo el resto de adornos. Muchas veces los adornos ya nos lo hemos aprendido, ¿no? Muchas veces están ya en formatos, en fórmulas de habla que no nos dejan llegar a la idea precisa. Y ahí, más que decirles cómo es que se debe escribir, es más bien, o comunicar, es más bien invitarlos a que se pregunten ustedes cada vez que están escribiendo un comunicado, cada vez que van a exponer algo, si estoy diciendo la idea precisa que quiero que el otro escuche. Es decir, ¿qué quiero de todo esto lo que voy a exponer? ¿Qué quiero que el otro sepa? ¿No? Entonces, y eso es crucial. Yo, o sea, y ustedes, estoy seguro, van a darse cuenta cómo están los comunicados sobre calidad del agua. En un comunicado sobre calidad del agua vamos a enterarnos a veces hasta de la colegiatura del ingeniero que recogió la muestra, y probablemente tengamos dificultad en encontrar la idea precisa de cuál era la calidad del agua que estoy consumiendo, ¿no? Pasa lo mismo, no sé si les ha pasado en los canales de televisión. Se expone hasta la placa del vehículo que ha chocado y al final el meollo, por ejemplo, de saber si
afectado, un accidentado, está en buen estado de salud o no, no se menciona, se pierde dentro de toda esta construcción discursiva, ¿no? del mensaje. Entonces, relevante, que sea importante o que cumpla los fines, que sea importante y para los fines a los que se va, o los fines que se tiene para comunicar, que puede ser altamente relevante o medianamente relevante o menos relevante, que sea precisa, es decir, que la idea que queremos que el otro entienda sea rápidamente asimilada, digerida, digamos, ¿no? Evitar el relleno de fórmulas discursivas en el mensaje, y hasta ahí tenemos las dos primeras palabras. La siguiente es la oportuna. Voy a pedirle a Delia Pineda, por favor, si nos podría dar una idea de qué entiende por la palabra oportuna. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, oportuna, bueno, para mí significa pues que sea dada en el momento que permita tomar alguna decisión de lo que estamos realizando, ¿no? O sea, que nos permita pues tener la información en el momento de tal manera que podamos nosotros tomar alguna decisión. Muchas gracias, Delia, y es exactamente eso, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído la palabra o la frase, uy, perdí la oportunidad, ¿no? Es decir, tenía que hacer algo en un momento preciso y no lo hice. Y con la comunicación pasa muchas veces así, ¿no? Tenemos una información que le interesa a alguien, pero no le interesa todo el tiempo, le interesa en un momento específico, ¿no? Y el ejemplo que habíamos usado y que creo con ustedes lo conversamos en el tema de gestión de la información, pero si no lo volvemos a decir. ¿Qué pasa si tenemos la información de que nuestras reservas en los reservorios grandes o pequeños que tenemos en nuestra cuenca no llegaron al 50% de lo que necesitábamos, ¿no? O que la proyección está muy limitada y tenemos, por ejemplo, un valle arrocero, ¿no? Como Jequetepeque, con alta demanda de agua. ¿En qué momento es oportuno decirle a las personas que no va a alcanzar el agua, ¿no? O que tienen que cambiar o reducir la dimensión de su siembra inicial para no comprometerse con todo lo que implica empezar un proceso de producción agrícola, ¿no? Ahí está la pregunta, ¿no? ¿Cómo funcionan los calendarios de ellos? ¿Cuándo llega la información a mí? ¿Hasta qué momento es el límite en el que yo tengo que comunicarles con mayor grado de certeza, por ejemplo, de que la campaña no va a poder cubrirse con las reservas de agua que tenemos, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? A veces los procesos administrativos de validación de una fuente o de la formulación de un informe, todos son vistos de la misma manera, ¿no? Todos llevan el mismo, ¿cómo le llaman esto? El mismo, bueno, como la misma parsimonía, ¿no? Llega el informe es refrendado, entra al archivo dentro de todo el resto de informes que tiene que ser analizado. Cuando le llega su turno lo leo y cuando me doy cuenta era un informe sobre calidad del agua de 4 o 5 meses atrás, cuando era oportuno, por ejemplo, informar a la empresa de agua potable para que mejore sus procedimientos, por ejemplo, de saneamiento, ¿no? Entonces, ya, necesitamos que la comunicación sea oportuna. Y nuevamente, como con lo relevante, hay contenidos de la información que manejamos que tienen distintos niveles de urgencia para ser entregados o incluso un calendario distinto para ser entregado, ¿no? Y eso lo vamos a ver en el trabajo grupal que justamente va a tratar de estas categorías. Y la última palabra, un poco regresando, y seguramente el comunicador que nos habló hace un rato, por ejemplo, lo puede atestiguar. Hay como que estructuras mucho más complejas sobre qué características debería tener la comunicación o para ser eficiente.
Nosotros hemos reducido las 4 que nos parecen ya ineludibles, ¿no? Para que funcionen. Así que por eso hemos reducido a estas 4 variables. Pueden haber más si es que nos ponemos a complejizar el proceso, pero regresamos a estas. Y la última palabra es adecuada. ¿Cómo decimos que una comunicación debería ser adecuada? Primero, le pregunto a alguien de los asistentes, a ver, el señor Antonio Vega. Por favor, Antonio, una reflexión sobre la palabra adecuada. ¿Qué idea nos merece cuando decimos que algo es adecuado o adecuada? Buenas tardes. Buenas tardes, lo escuchamos. Sí, adecuado significaría que se acomoda a las circunstancias, ¿no? Entonces, yo tendría que pensar a quién va dirigido el mensaje, qué tipo de público es el que tengo, ¿no? Para en base a ello poder elaborar la estrategia de comunicación. Por ejemplo, ¿habrá alguna forma de comunicación que sea escrita? Otra puede ser por radio, por televisión o por redes sociales, ¿no? Eso es lo que entiendo. Muchas gracias. Y sí, esa es la idea. Ahora, lo adecuado no tiene que ver solo con el canal de comunicación, sino como usted reflexiona también con el receptor, ¿no? Creo que el ejemplo que les daba al inicio podemos usarlo sencillamente aquí también. Si tengo un informe de calidad del agua, que ya cumplió todo el circuito de gestión de la información, la gerencia lo revisó, y dice, bueno, ya esto tenemos que decirlo, ¿no? Porque ya tenemos un indicador de una de las partículas contaminantes que está por encima del margen admisible. Ya. ¿A quiénes tengo como receptores de esa información? Tengo una radio, tengo a la empresa de agua potable, tengo a una asociación de, por ejemplo, empresas que hacen actividades recreativas en el río, y tengo a unos usuarios de una comunidad de la parte baja que lo usan para agricultura, ¿no? Esa misma información no puede ir con la misma característica, la misma consistencia, el mismo texto a los 4 o 5 actores a los que quiero dirigirme. Ahora, regresando un poco al tema de red de comunicación hídrica. Si tengo 4 o 5 actores distintos, ¿no? Y necesito una información adecuada para cada uno de ellos, lo más probable es que si aumentan la cantidad de actores igual distintos, el Consejo de Recursos Hídricos no pueda emitir un comunicado preciso para cada uno de los diversos actores. Por eso surge esta idea de red de comunicación, ¿no? De red hídrica. Porque, por ejemplo, si una red de comunicación está integrada por otros actores, digamos como que peldaños, ¿no? Tengo un comunicado y le pido a otro de los actores que mejore la comunicación respecto a actores a los que yo no tengo llegada y no podría, por ejemplo, adecuar rápidamente el mensaje, ¿no? O sea, puede fácilmente ocurrir eso. Entonces, hago un recuento de estas 4 palabras, ¿bien? Relevante, que más o menos muchas veces se entiende por importante, pero es sobre todo que cumple los fines a los que estamos abocados en el proceso de comunicación, en ese circuito de comunicación, ¿no? Entonces, hay cosas que pueden ser importantes, pero no son relevantes en este momento, o no son muy relevantes. Entonces ya, necesitamos entender qué cosa es lo que nos importa comunicar dentro de un entorno de actores con intereses precisos. Entonces, si cumple con los intereses de las personas, es relevante para ellas. Precisa, que no esté dentro de fórmulas discursivas, que la idea que quiero comunicar esté expresada claramente y no pueda, por ejemplo, generar dudas. Oportuna, que llegue en el momento en el que necesitamos que llegue, ¿no? No podemos perder la oportunidad de que el mensaje llegue, por ejemplo, cuando
las posibilidades de acción de nuestros actores son las mejores, ¿no? O las más óptimas. Y que sea adecuada, es decir, que esa comunicación pueda llegar a cada uno de los actores en función de cómo estos actores van a poder entenderla de mejor manera, ¿no? Entonces, es así como, ¿no? Funcionan estos cuatro ejes de la eficiencia de la comunicación. Y lo que vamos a hacer a continuación, teniendo esto, en base a lo que hemos estado hablando, lo que me han escuchado y todo, vamos a formar grupos. Y en estos grupos, lo que se va a hacer es compartir un caso. Este caso lo pueden tomar como una referencia, ¿bien? Digamos, la razón aquí no es cuestionar si el caso existe, si no existe, si se refiere a lo que pasó un año u otro, ¿no? Entonces, les pido un poco, no nos detengamos mucho en cuestionar si el caso existe o no. Asumamos que es un caso real. Y después, nosotros, cada uno de ustedes dentro del grupo, establezca, por ejemplo, cuál sería, o discutan dentro del grupo, cuáles serían las categorías, por ejemplo, que hacen más eficiente esa comunicación. Entonces, ¿el caso existe? Sí. Entonces, si el caso existe, yo tengo que comunicar a un actor, o tengo que relacionarme con un actor preciso. Si el caso habla sobre contaminación en el agua, y tengo como actor escogido aquí debajo del cuadro un usuario doméstico, entonces tengo que pensar en función de cómo hago que el mensaje sea claro, sea relevante, sea preciso, oportuno y adecuado a ese usuario doméstico. Si por el contrario el usuario no es doméstico, es un gobierno local, también, ¿no? ¿Cómo debería ser? ¿Qué es relevante para el gobierno local respecto a este caso? ¿Con qué precisión tengo que comunicarle, ¿no? A un gobierno local que tiene técnicos, puedo darles fichas de análisis, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero, y por ejemplo, digamos, tener un mensaje mucho más amplio. Oportuno, ¿hay algún momento? Un momento preciso para que el gobierno local lo sepa y un momento preciso para que los usuarios lo sepan, ¿no? Podemos evaluar, podemos discutir eso y después pueden exponer por qué consideran que es oportuno en un caso, oportuno en el otro. Y adecuada, ¿no? ¿Qué aspectos debería considerar para que el mensaje sea adecuado? Es decir, que esté lo suficientemente, por ejemplo, transformado, modificado, para que un determinado actor lo pueda entender. Así que ese es el caso. Vamos a dividir por la cantidad de asistentes, creo que vamos a tener 4 grupos. Yo voy a estar saltando por los 4 grupos, vamos a tener 25 minutos para hacer este análisis y rellenar la matriz. Y por favor les recuerdo que en el transcurso escojan a alguien que sea la persona que va a exponer. En este caso, bueno, sí, entonces tenemos 4 grupos, comenzamos el trabajo grupal, tanto yo como la licenciada Palomino vamos a estar yendo de grupo en grupo para absolver alguna duda que haya respecto a las indicaciones. Muy bien, listo, nos vemos entonces. Bueno, ya hemos regresado todos, qué bueno que les haya alcanzado el tiempo. Ahora, bueno, ya les habíamos dicho que necesitábamos que escojan a una persona para la exposición. Vamos a ir en orden. Primero la sala número 1, por favor. Después la 2, la 3 y la 4. Así que, no recuerdo quiénes estaban en la sala número 1. Ah, perfecto, ya lo tienen. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Sí, habla Emilio Custodio. A ver, ¿cómo hago para ver para compartir la imagen? Alguien ya está compartiendo en este momento, si no me equivoco. A ver. No lo puedo ver, podría Está compartiendo Katia Dávila. A ver, por favor. Ya. ¿Me escucha? Sí, adelante. A ver. El tema... A ver, lo del grupo 1 hemos visto el caso 1. El fenómeno de la Niña caracterizada por la ausencia de lluvias debido a la fase fría del ciclo del Océano Pacífico Ecuatorial tiene presencia en la cuenca de Piura.
lo que genera disminución del ingreso del agua al reservorio de Poecho de hasta 29%, lo cual está causando un déficit hídrico en el sistema de irrigación Chira-Piura. El actor son los usuarios agrícolas. Respecto a la matriz, para definir los elementos claves de la comunicación, se tiene, primero, relevante. ¿Por qué relevante? Sí, porque afecta la producción agropecuaria y por ende la economía, indudablemente que afecta pues a toda la economía de toda la población instalada dentro del territorio de la cuenca Chira-Piura. ¿Por qué es precisa? Porque se tiene un problema de déficit hídrico por el fenómeno de la Niña. Está dentro de lo que significa el porqué la disminución del agua, justamente por este fenómeno. Oportuna. Oportuna porque antes de desarrollarse el fenómeno de la Niña, que justamente, dado a la situación de prevención, dado a los pronósticos que brinda CENAMI, ¿no? Y durante el evento, donde deben de tomar las medidas necesarias respecto al uso eficiente de recursos hídricos, a fin de lograr la producción agrícola usando de una manera muy eficiente el agua. Y adecuada, pues en este caso, el medio más adecuado para transmitir el mensaje sería pues la radio, ¿no? Para que pueda llegar a todos y cada uno de los usuarios agrícolas, mediante entrevistas, donde se explique la situación actual, complementado con profesionales expertos en la materia. Eso es todo lo que hemos establecido los amigos del Grupo 1. Gracias. Bien, gracias. Por favor, ahora el Grupo 2, la sala número 2. Ya, bueno, el caso que nos ha tocado es la cuenca del río Chira, que registra los más altos índices de contaminación, sobre todo en el tramo de la ciudad de Sullana, Bellavista y Querecotío, entre otras, llegando a superar 20 veces más de lo aceptable los elevados niveles de contaminación. Dijo, se deben principalmente a que los vertimientos de aguas residuales urbanas no hay tratamiento de las aguas hervidas, ¿no? El actor son los usuarios domésticos y la pregunta era si era relevante. Sí, porque se requiere reducir la contaminación en el río Chira, ¿no? Donde es sumamente elevado los niveles de contaminación. Si es precisa, sí, porque hay que dar a conocer los altos índices de contaminación en el río Chira. Y oportuna, bueno, si es oportuna, sí, porque también teniendo ya el resultado de los análisis, del monitoreo y interpretación de los resultados, en ese momento ya hay que comunicar al actor, ¿no? Y se puede bajar un poquito la adecuada, también porque se tiene que transmitir a los usuarios, a los actores domésticos, en un lenguaje sencillo, entendible, para que puedan entender los resultados que han salido de la alta contaminación, ¿no? Ese debe ser el lenguaje. Gracias. Bien, gracias. El grupo número 3, por favor. Sí, lo voy a subir. Por favor, ¿podrían dejar de compartir? Ya, ¿quién va a exponer, compañeros? ¿Cualquiera o...? Ya tú sigue nomás, Elisa. Bien, el evento creo que ya, compañeros, lo definieron todos. Es el mismo evento sobre el fenómeno de la Niña y que nos produce déficit hídrico de 29% para llenar la represa Poecho, ¿no? Las preguntas, bueno, en cuanto a relevante, decía, ¿es relevante para el actor? ¿Por qué? Bueno, se ha considerado en el grupo que es relevante porque existe déficit hídrico de 29%, lo que no permite cubrir las demandas deseadas. Además, que los actores en este caso son los usuarios en general de la cuenca Chira-Piura, ¿no? Usuarios agrarios, ¿no? Respecto al elemento precisa, la pregunta dice, indique cuál es la idea clave a transmitir
al actor elegido. Y ahí, bueno, se ha tenido en cuenta que dice, se tiene que racionalizar el uso del agua debido a la escasez hídrica, ¿no? Esa es la idea clave, ¿no? Racionalizar el agua debido a la escasez hídrica. 3, respecto a la oportunidad. ¿En qué momento sería oportuno transmitir el mensaje al actor? Igual hemos considerado que debe ser antes de que se inicie la instalación de los cultivos, y como otra premisa le hemos puesto que el grupo de plan de aprovechamiento de disponibilidades hídricas es el responsable de transmitir este mensaje, ¿no? Finalmente, respecto al elemento adecuado, tenemos que qué aspectos debería considerar para que el mensaje sea adecuado. Bueno, se ha tenido en cuenta que la información debe ser redactada con un lenguaje sencillo y entendible, para que entiendan indudablemente los usuarios agricultores, ¿no? Utilizar diferentes medios de comunicación y en lo posible utilizar sistemas de alerta temprana. Eso es lo que ha considerado el grupo, licenciado. Muy amable, buenas tardes. Bien, muchas gracias. Entonces ahora, por último, el grupo número 4, por favor. Buenas tardes. Bueno, nosotros somos el grupo 4. El caso que bueno, vamos a presentar es de la cuenca del río Chira, registra los más altos índices de contaminación, sobre todo en el tramo de la ciudad Sullana, Bellavista y Querecotillo, entre otras, llegando a superar 20 veces más de lo aceptable. Los elevados niveles de contaminación se deben principalmente a que en los vertimientos de las aguas residuales urbanas no hay tratamiento de las aguas servidas. ¿Cuál es el actor? Bueno, a quien nosotros vamos a comunicar son los usuarios domésticos, ¿ya? La población en general. Los elementos claves para la comunicación, ¿es relevante? Bueno, sí es relevante para el actor, sobre todo para el uso primario, es decir, para las personas que captan agua directamente de la fuente natural, es decir, del río Chira, para satisfacer sus actividades primarias. Es relevante para ellos sobre todo, ¿no? Porque la población, digamos, la mayoría usa el agua, bueno, que abastece PC Grau, ya que es un agua tratada, ¿no? Pero hay un pequeño grupo que sí, sí hacen uso directo, ¿no? Capta directamente del río, por eso es relevante. Precisa porque, bueno, la idea clave es que justamente en este tramo, ahí nosotros, bueno, en el punto, en el Puente Viejo, es el punto RCHER 5, tenemos un punto de monitoreo, justamente más o menos 1000 metros, aguas arriba, está justamente el vertimiento de aguas residuales de Sullana y Bellavista, ¿no? Entonces, en este tramo está contaminado, ¿no? Entonces, esa es digamos, eso vamos a transmitir, que justamente en este tramo, en esta parte está contaminado el agua. Oportuna, bueno, sí, tan pronto tengamos los informes de evaluación, ¿no? Bueno, les comento que dentro desde el año 2011 ya se están ejecutando monitoreos que arrastran siempre estos resultados, ¿no? Bueno, justamente este vertimiento está en proceso de adecuación progresiva, ¿no? Pero la idea es que nosotros difundamos los resultados tan pronto tengamos estos informes de evaluación ya validados, ¿no? Adecuada, sobre todo, digamos, brindar la información en un lenguaje sencillo, pero más que todo es brindar las recomendaciones, ¿no? Sobre todo para los que captan del río Chira de una manera directa, es decir, los que hacen uso poblacional. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Yo voy a continuar con la presentación y a medida que avance en la presentación voy a hacer algunos comentarios de las ideas que ustedes nos han expuesto. Muy bien. Entonces, yo continúo. Como estábamos mencionando, hay ventajas de trabajar en red, ¿no? A nivel estratégico, ahora, regresamos un poco. ¿Qué es trabajar en red? ¿O qué es establecer una red? ¿No? Una red generalmente son puntos o nodos o instituciones dentro de, digamos, un espacio más o menos común
que sin necesidad de tener los mismos objetivos, comparten ciertos principios, ¿no? Entonces, el sistema de red, por ejemplo, la red que podemos organizar dentro de la cuenca, es justamente cómo estamos nosotros conectados con las otras instituciones, con personas en otras instituciones, y cómo, por ejemplo, hacemos rápido y eficiente el intercambio de información, ¿no? Esto del intercambio de información es crucial, porque muchas veces cuando tenemos esto ¿no? Las comunicaciones formales, no sé si a ustedes les ha pasado que, por ejemplo, tienen que mandar un informe, tienen que mandarlo ya por efectos, digamos, legales, tienen que mandárselo al municipio, ¿no? Se lo mandan a un municipio y este municipio tiene una mesa de partes, puede pasar una semana en la mesa de partes hasta que alguien lo evalúe, lo analice, lo derive. Después de derivarlo va a estar en el despacho al que fue derivado, colocado dentro de una ruma de otros documentos, porque probablemente dentro de otras instituciones no hacen una evaluación, por ejemplo, de urgencia, ¿no? Ahora, ¿qué logramos con una red de comunicación? Nuevamente, podemos haber enviado el documento formal con la comunicación que formalmente tenemos que dársela, por ejemplo, al municipio, pero si tenemos el contacto, por ejemplo, del gerente de recursos naturales, directamente también se lo podemos enviar, ¿no? Hemos cumplido la forma entregándolo de manera institucional, pero aprovechamos el vínculo directo, el vínculo de red, para estar enviándole rápidamente, por ejemplo, comunicaciones, ¿no? Estos trabajos de red también, por ejemplo, funcionan cuando tenemos reuniones de coordinación, reuniones rápidas, reuniones ejecutivas, en los que podemos intercambiar rápidamente un conjunto de conocimientos, de pareceres, dialogar, mientras el curso formal de la información, bueno, va cumpliéndose, ¿no? Que es más o menos lento. Entonces, un poco continuando las ideas, hay una, perdonen, voy a exponer aquí. Muy bien. Este documento, esto es parte de un documento que es la resolución que discutíamos el taller pasado, pero hay una serie de componentes éticos de la comunicación, ¿ya? Y estos componentes éticos tienen que ver con justamente cuáles son las otras preguntas que necesitamos hacernos en el proceso de comunicar. De manera funcional, en el anterior bloque, funcionalmente habíamos visto cuatro aspectos, ¿no? Oportuno, adecuado, relevante y preciso, ¿no? Ya, esos son elementos funcionales. Hay otra dimensión que son los elementos éticos, ¿no? Y la ética funciona mucho en la comunicación. Entonces, vamos a hacer un repaso de esos elementos éticos. Por ejemplo, la comunicación en sentido amplio, ¿no? Acciones de información, sensibilización, formación, educación, consulta, participativa, activa, que cada receptor sienta ser parte del proceso comunicativo. Al inicio de la reunión les comentaba de que el proceso de comunicar, por ejemplo, desde una institución, tiene como dos ejes, ¿no? El hecho normativo de que comunicar, es decir, la información que maneja una institución pública, tiene que ser de dominio público. Así que hay un rol en dar acceso a esa información a cada actor o a cada persona que lo solicite, ¿no? dentro de un espacio social. Qué interesante sería, por ejemplo, si en lugar de estar esperando las solicitudes de divulgación de información, una institución plantea un escenario general de comunicación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es necesario comunicar? ¿No? Hablaban el tema de calidad del agua, volumen, predicciones, usos, no sé, cumplimiento de los pagos. Podemos comunicar, y podemos comunicar sin necesidad de situar un receptor muy específico de la comunicación, ¿no? O sea, podemos ser un ente que comunica, ¿no? Tener una amplia comunicación, digamos, una comunicación en el sentido amplio, y que sea útil, ¿no? Y ahí está el otro, ¿no? Necesitamos tener una comunicación orientada a las acciones, ¿no?
Por eso les decía, los discursos, por ejemplo, no ayudan, ¿no? Cuando una comunicación está llena más de autocomplacencia, ¿no? Es como que comunicamos más para decir que estamos haciendo algo, más que para decirle al receptor de la información que nos interesa que sepa esto o aquello, ¿no? Entonces, si la comunicación no está orientada hacia acciones, si no es útil, lo que estamos haciendo es más bien debilitar el nexo, ¿ya? Y esto a veces, ¿no? Los actores no son muy conscientes. Yo hablo más en el caso, por ejemplo, de los gobiernos locales. No sé si ustedes han sido testigos de cómo funciona la prensa en gobiernos locales, ¿no? A veces hacen comunicado de las actividades de un alcalde, de un funcionario, a un conjunto de receptores de esa información para los que esa información les es completamente ajena, no es útil, ¿no? Si se presentó en si un alcalde se presentó en la celebración por el Día del Padre de un colegio, ya. O sea, sería interesante si el colegio le dice a sus padres de familia, hemos tenido la presencia del señor alcalde que ha hablado de estas cosas con los alumnos. Pues ahí puede ser útil la comunicación. Pero que la agencia de prensa, por ejemplo, del municipio diga, ¿no? Sí, el alcalde estuvo en el colegio tal, sin mayores alcances, no está siendo útil, ¿no? Las personas dirían, ya, listo, y, o sea, ¿qué aporta eso a mis acciones? ¿Qué aporta eso a mis intereses? Si la comunicación no logra que la persona diga, ya, esto me sirve para, ¿no? Y ya es útil dentro de su entorno, estamos debilitando el nexo de comunicación, ¿no? Estamos quitándole fortaleza al canal de comunicación. La comunicación es universal y a la vez específica, ¿no? Regresando a una de las primeras ideas, la comunicación es en un sentido amplio, ¿no? Todos los actores dentro de una cuenca merecen estar informados sobre el acontecer de la gestión de recursos hídricos, por ejemplo. Pero esa información que es universal, en sentido amplio, todos deben ser informados, a su vez es específica, ¿no? Como lo que hablábamos con el factor funcional de adecuamiento, ¿no? Tienen que ser dirigidas a todos, pero asegurándonos que la entienden. Si tenemos un solo comunicado, un solo escrito, en un espacio de actores múltiples, ya ni siquiera hablo de actores multiculturales, ¿no? En los que hay cosas evidentes como el idioma y los referentes, ¿no? Que ahí sí es obvio, o sea, nadie podría decir que no merece, digamos, traducir, cambiar, reasignar un mensaje. Pero sin ese caso que es ya obvio. Imagínense un caso en el que todos los actores manejan el mismo idioma y son más o menos de la misma ubicación dentro de un valle. Incluso en ese caso necesitamos que sea específica, ¿no? Adecuada a cada uno de los distintos actores para fomentar acciones dentro de ellos. ¿Por qué? Porque podríamos cumplir con el requisito anterior, que sea útil. Nosotros estamos comunicando algo que es útil. Si el actor no recibe una comunicación específica, es decir, si no la entiende, esa utilidad que vemos desde nuestro enfoque de institución de manejo privilegiado de información, no va a funcionar como útil para la persona. Entonces, no vamos a lograr la acción, ¿no? ¿Cómo vamos a decirle que es importante si no entiende que es importante? La comunicación es bidireccional, y esto una idea que, bueno, les había mencionado desde el inicio, pero está dentro de los elementos éticos. Un actor que trabaja o que se desempeña dentro de un esquema comunicativo, dentro de una red, no puede esperar que el resto sea solo receptor de los comunicados que emite, ¿no? Porque la institución tiene que estar abierta a recepcionar réplica, a responder preguntas, a llegar a acuerdos, a mejorar, es decir, el diálogo, su raíz es la palabra di, ¿no? Que es como del doble sentido, como bidireccionalidad. Entonces, tiene que cumplirse con eso, porque si no, en realidad, si un actor no está consciente, un receptor de la información no es consciente de que esa información puede ser cuestionada, puede ser validada, puede ser, por ejemplo, respondida hacia el emisor de ese comunicado, entonces deja de tener sentido, ¿no? La comunicación tiene que ser integral
en todas las fases y situaciones de la planificación y la gestión de la cuenca. Sí, esto es integral ya desde un enfoque temporal, ¿no? Desde, por ejemplo, tiene que haber un nexo de comunicación cuando se formulan los planes, no solo el plan de gestión de recursos hídricos, los planes de desarrollo locales concertados y otros instrumentos de gestión pública, hasta cuando necesitamos comunicarle, por ejemplo, en el caso que ustedes decían, a los usuarios primarios, ¿no? Y qué interesante es, por ejemplo, que se considere eso, ¿no? Tenemos un río, tenemos una condición por ejemplo, de contaminación, tenemos empresas de agua potable, podemos incluso asumir que el 100% de la población de nuestro entorno está conectado a la red de agua potable, pero pese a eso, tener consideración de que hay personas que tienen un uso directo, probablemente una huerta cercana al cauce del río, o nadar ahí, o por usos recreativos, etc. Entonces, el sistema de comunicación no funciona solo cuando estamos en el proceso de desarrollo de nuestro plan de gestión de recursos hídricos o cuando tenemos una situación con el gobierno local, el gobierno regional, sino cuando tenemos que interactuar también con cada uno de los ciudadanos, ¿no? Nuestro sistema tiene que estar presto para lograrlo. Tiene que ser transformadora, que encaja un poco con el tema de la acción, ¿no? La acción es muy puntual, es ya, yo recibo esta información y esto sirve para tal elemento. Pero la comunicación transformadora, con una idea que va a venir más adelante, tiene que ver con cómo utilizamos los mensajes para lograr transmitir ideas mucho más complejas, ¿no? Incluso ideas trascendentes. Y esto se cumple en temas de calidad de agua y en temas como, que se hablan mucho pero se entienden poco, como cambio climático, ¿no? Y creo que voy a tener ocasión de explicarlo más adelante, en algunos minutos. La comunicación con valores, y sí, estos dos últimos, quiero concentrarme en estos dos últimos, tanto la comunicación como un elemento transformador y la comunicación con valores. Y ustedes probablemente les ha pasado la idea y entienden muy bien este problema. ¿Cómo le decimos a alguien que sus acciones podrían estar influyendo, por ejemplo, en la calidad del agua o esto era un ejemplo, tenemos en muchos sectores, en muchas cuencas tenemos personas que viven dentro de entornos urbanos y que consumen plantas y flores de viveros, por ejemplo. Y cuando nosotros llegamos y les damos un mensaje de que hay una depredación de la zona de las partes altas, los pajonales altoandinos y su función hidrológica, y todas estas cosas que pueden ser muy especializadas. Y le hablamos de la calidad del agua, pero la cercanía de esta persona con la calidad del agua es cuando abre el caño y recibe agua de calidad, porque hay un sistema, ¿no?, de saneamiento del agua, y bueno, puede haber un agua de muy mala calidad, pero la persona siempre recibe agua de calidad. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo funciona? Porque podríamos decirle a alguien que algo está mal, si es que la persona experimenta que está mal, ¿no? Es decir, le hablas de calidad del agua a alguien y sí, pues, ¿no? Lo siente, abre el caño y el agua sale turbia o maloliente, pero en la mayoría de casos, cuando hablamos de un enfoque de cuenca, los problemas de la parte alta de la cuenca, ¿no?, como la depredación de los suelos, la tala de bosques, etcétera, no influyen directamente o no en el corto plazo a las personas que consumen la madera de la parte alta, que consumen, ¿no?, las flores de los viveros, las plantas, etcétera. ¿Qué tiene que operar ahí? Tiene que operar un enfoque ético, de valores. Es decir, necesitamos explicarle a las personas cómo es que su posición, sus perfiles de consumo, su orientación o su tipo de costumbre, no sé, pasear, por ejemplo, en las lomas, influye dentro de todo este circuito. Y a veces, ¿no?, muchos comunicadores decían, ya, pero ¿cómo vamos a decirle a alguien a quien no le afecta que no lo haga? Porque podría hacerlo como podría no hacerlo. Y ahí hay una respuesta muy clara. Las personas están provistas para actuar también en función de valores éticos. Así que si tenemos que comunicar algo así tan etéreo como, por ejemplo,
cómo una persona influye en la calidad del agua, pese a que a la persona no le llegue agua de mala calidad. Entonces tenemos que plantear un proceso de comunicación que apele a esos valores. Bien, y lo paradójico con esto es que esa estrategia de apelar a los valores puede ser incluso más transformadora en las personas, siempre y cuando responda, por ejemplo, a una estrategia, ¿no? Muchas veces creo que en algunas estrategias de comunicación y en planes de gestión de recursos hídricos se habla mucho de la cultura del agua, ¿no? Y cómo esta cultura del agua se puede fomentar sobre todo en el nivel escolar. Es lo que estamos haciendo como comunicación de valores, ¿no? El eje al que podemos llegar cuando hacemos estas actividades sobre cultura del agua en los colegios es justamente apelar, primero, a una comunicación transformadora, como decía aquí, y a una comunicación que apele a los valores. Les decía, este ejemplo lo podemos ver también en el tema de el cambio climático, ¿no? El cambio climático es una realidad, está comprobado por muchas variables, se sabe cómo está alterando ¿no? los ecosistemas, etcétera, pero las personas, la mayoría de personas en el mundo, una a una, no perciben estas afectaciones, ¿no? Así que, ¿cómo logramos que estas personas generen demandas a los gobiernos, por ejemplo, locales, nacionales, o incluso a través de sus gobiernos nacionales generen una agenda pública internacional? Si no están siendo afectados por el cambio climático, regresamos al mismo tema que decimos, ¿no? Una comunicación centrada en sus valores y en la capacidad transformadora. Ejercicios de la sesión 12, bueno, esto ya es al finalizar. Yo quería mencionar algunas cosas de las presentaciones, tengo todavía algunos minutos. Y sí, me pareció muy certero el hecho de que en uno de los cuestionamientos, por ejemplo, cuando muchos grupos, y yo lo voy a decir a veces cuando planteamos ese ejercicio sobre el tema de calidad del agua, se menciona sobre todo a los usuarios directos y de cómo los usuarios directos a través del sistema de agua potable del que dependen, pueden verse o no verse afectados, y no se había mencionado, por ejemplo, a estos usuarios primarios, ¿no? A estos usuarios que van directamente a la fuente del agua, que son necesarios de informar. La pregunta es, ya hemos identificado, por ejemplo, esa necesidad. La pregunta sería interesante. ¿Sabemos dónde están? ¿Sabemos cómo contactarlos? ¿Podríamos identificarlos? ¿Los tenemos en una agenda, por ejemplo, para decirles si ocurriese, por ejemplo, algo, ¿no? Bueno, ya decían, el río y esta condición que analizamos está en proceso de mejora, pero pueden ocurrir cosas muy puntuales, no sé, la volcadura de un vehículo cargado de combustible, ese tipo de cosas, ¿no? Que también afectan a los ríos, a la calidad del agua. Y si ocurriese eso, ¿podríamos identificarlos? ¿Podríamos llegar rápidamente a ellos? Tengo varias más anotaciones, disculpen que no me detenga en eso, pero sí se notó, y ustedes lo han visto, de que hubo dos interpretaciones distintas sobre lo que significan estas fases, ¿no? De qué hace relevante, qué hace precisa, qué hace oportuna una comunicación. Entonces, bueno, voy a pasar ahora a mencionarles el trabajo grupal. Hay varias comunicaciones respecto a eso. La primera es que en esquema general estamos terminando la segunda parte de todo este taller, ¿no? Esta segunda parte del taller, que termina con este módulo número 12, tiene un examen final, ¿no? Una especie de evaluación de salida del módulo 2, que ustedes tienen que completar, que tengo entendido está en las presentaciones, pero también se les va a comunicar mediante un correo. Y aparte de eso, al iniciar el módulo número 3, ustedes tienen un ejercicio de ingreso a ese módulo número 3. Además del ejercicio correspondiente, el ejercicio individual correspondiente a este contenido, a este módulo número 12. Bien, así que paso a relatarles. En principio, bueno, la licenciada Palomino les decía que es necesario que ustedes hayan estado descargando, copiando o sacando un screenshot del ejercicio que hemos desarrollado el día de hoy,
porque a partir de ese ejercicio, o bueno, por lo menos del esquema de ese ejercicio, se va a comenzar el trabajo final individual, ¿no? ¿En qué consiste? Identifica y presenta brevemente un caso de tu cuenca sobre el tema agua que haya aparecido en medios de comunicación o un espacio institucional y completa la matriz del trabajo. Puede ser un caso visto en medios de comunicación o, por ejemplo, un informe público. Muchas cosas, desde almacenamiento de agua, algún proyecto de infraestructura, temas de calidad, o sea, las posibilidades son enormes. Y después de haber identificado ese caso, completar la matriz de elementos claves, las que vimos hace un rato, ¿no? Relevante, preciso, oportuno y adecuado. El trabajo es insumo para la evaluación y participación del curso. Sí, bueno, nuestro compromiso con la Autoridad Nacional del Agua es desarrollar una evaluación de la participación de todos ustedes, así que ese trabajo se va a utilizar para ese efecto. El trabajo deberá ser enviado para su calificación a la licenciada Edith Palomino, ahí está su correo electrónico, y el plazo de entrega será hasta 24 horas antes de la siguiente sesión. Es decir, ustedes tienen su siguiente sesión, si no me equivoco, el próximo jueves, así que este ejercicio va a tener que ser enviado hasta el día miércoles a las 3 de la tarde. Bueno, con todo eso, creo que ya está cubierto la necesidad de información de esta vez. Si es que hay algo que añadir, yo le pediría a alguna de las moderadoras si pudieran añadir algo. Si no, podemos estar ya cerrando esta sesión. Solamente para tener más claro el trabajo, el ejercicio que nos están dejando como individuales, resolver un caso de la cuenca, igual que lo que hemos hecho en clase, ¿no? Igual que el ejercicio en clase, exactamente, igual que el ejercicio en clase, la sesión grupal, que cada uno lo pueda hacer directamente. Recordemos una cosa. Licenciados, no sé si puede interrumpir. Perdón, sí, adelante. Por favor, más bien de la evaluación o tarea que se ha enviado de la clase anterior, sería bueno que nos dijeran se recepcionó conforme, ¿no? No hay comunicación si recepcionaron o no el trabajo. Bien, voy a pedirle a la licenciada Palomino entonces que habilite una respuesta automática para que estén seguros que sí ha llegado. Bien, pero sí ha llegado, pero sí ha llegado porque a mí sí me han dado respuesta. Aclarar que sí estamos respondiendo. Así es. Aclarar que sí estamos respondiendo. Por ahí se nos haya pasado, sí. Gracias, gracias. Igual voy a verificar. Lo están enviando a nuestros correos, la recepción. Así es, sí. A mi correo personalmente no me ha llegado de Elizardo Asunción Pérez Encalada. Por favor, por ver si podrían comunicarme si ha llegado o no. Le agradecería. Perfecto, entonces se va a revisar específicamente el caso. Muchas gracias por mencionarlo. Regresando un poco a la anotación, cuando evaluamos lo relevante, oportuno, preciso y adecuado de un mensaje, lo ideal sería, por ejemplo, si ustedes tienen una noticia o algo, exponer ustedes de qué manera el mensaje podría cumplir alguna de esos criterios, ¿no? O sea, yo puedo construir un mensaje y el mensaje a su vez puede ser o puede cumplir estos 4 criterios. Si es que ustedes hacen ese ejercicio de construir un mensaje que cumpla los 4 criterios y explicar por qué cumple esos 4 criterios, sería perfecto para ver si el contenido de esta sesión se ha entendido. Otra cosa que, bueno, habíamos mencionado antes, el proceso de comunicación es muy complejo y tiene que construirse, ¿no? Si es que no comenzamos desde cosas muy básicas, ¿no? En este proceso de generar una red de comunicación, de establecer vínculos con otros actores, con cosas que probablemente no sean las esenciales, es decir, comunicar desde ahora temas que puedan ser de interés de los otros. Si es que no hacemos eso ahora, cuando llegue la necesidad mayor, digamos, de, por ejemplo, dar a conocer nuestro plan de gestión sobre recursos hídricos
o tener sesiones de retroalimentación. Si no hemos construido antes una red de comunicación, es difícil que cuando llegue ese momento crucial tengamos un buen vínculo que nos permita, por ejemplo, construir consensos. Y ese era el eje, ¿no? Necesitamos construir consensos. Y la única manera de construir consensos es si es que nosotros, en la posición en la que estemos, somos un actor válido y relevante para las otras personas. Si no, los mensajes que tengamos, por muy importantes que puedan ser, van a ser valorados igual que nosotros, ¿no? Entonces, si nosotros no somos relevantes, si nosotros mismos no estamos presentes dentro del conjunto de actores que se interrelacionan en la cuenca, entonces nuestros mensajes tampoco van a ser valorados. Así que, regresando, es un tema de estrategia y justamente empezar a considerar algunos de los factores que hemos estado compartiendo el día de hoy. Así que, bueno, eso es todo por esta vez y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por su atención.